Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero con perrenque me saludan de vuelta o si no, no sigo. ¿Cómo están? Bien. Eso, bueno, mi nombre es Angélica Flechas y soy la orgullosa fundadora de una compañía que se llama Áptica y hoy vengo a contarles mi mensaje trascendente. Si la velocidad del clicker me acompaña. Entonces, mientras arrancamos, les cuento un poquito sobre mí. Yo soy abogada, soy diseñadora, soy colombiana y soy la madre de 2 perros, un Golden Retriever y un Alaskan Malamute. Los 2 me esperan en Colombia con mucha emoción y alegría porque hace 2 meses no los veo. Hoy vengo a ustedes a contarles una historia que es muy importante para mí. Hace unos 2 años abrí la compañía en Chile y por diferentes razones que ya van a ir conociendo en el transcurso de mi presentación. Y un día, un domingo, tipo 4 de la tarde, iba caminando por Apoquindo, que es una calle principal. Miré para arriba, vi los edificios, vi la montaña nevada, los Andes, y dije, la vida se puso buena. Se puso buena mi vida. Y se puso buena porque no venía tan buena, ¿sí? Venía 2 años y medio de dolor. Entonces, como que me sonrió la vida. Y ahí me pregunté a mí misma como, ¿será que se puso buena o siempre ha estado buena y me cuesta reconocerlo? Y a partir de eso decidí que ese iba a ser mi mensaje trascendente para este grupo tan maravilloso que me está acompañando hoy. Y en ese ejercicio empecé a cuestionarme qué era lo que me había traído hasta acá, hasta Chile, y pues parte de eso evidentemente es pues mi proceso también académico y profesional. Mi primer paso en el mundo académico y por qué terminé trabajando en estos temas fue estudiando Derecho. Yo estudié Derecho porque conocí el derecho desde muy niñita. Mis papás son abogados, ambos, penalistas. Y pues cuando uno conoce el derecho tan de cerca, sabe si le gusta o no le gusta. Entonces, pues yo digo que yo fui abogada pro bono toda mi vida. Yo estudié en un colegio católico donde las monjitas no eran tan buenas monjitas. Es decir, cuando la niñita no tenía para pagar la matrícula, ¿saben qué hacían las monjas? Ponían una lista de las deudoras en la puerta del salón. Entonces, uno no tiene que ser abogado para saber que eso está mal, pero ¿está mal o está bien? Está mal, muy mal. ¿Y qué derechos se están violando ahí? Pues el derecho a la intimidad, al buen nombre, en fin. Eso quiere decir que las monjitas estaban en un peligro inminente de ser demandadas. Entonces, cuando llamaban a mis papás a decirles, Angélica lo está haciendo mal, porque yo salía corriendo y arrancaba la lista de las deudoras, mi papá llegaba feliz con la Constitución debajo del brazo y decía, no, gorditas, las que lo están haciendo mal son ustedes y mi hija está siendo una abogada pro bono. Entonces yo, muy orgullosa, pues dije, así es como se hacen las cosas, hay que pelear por la gente, ¿ya? Entonces en ese momento, pues decidí que yo iba a ser abogada. Y iba en mi corazón, en mi sangre, en mi actitud, en mi todo. Estudiando Derecho, pues fui una estudiante muy feliz, muy intensa. Yo digo que yo era la Hermione del procesal. Pregúntenme a quién le gusta el procesal. A mí me encantaba. Y era porque me gustaba pintar los procesos. Me gustaba hacer las líneas, la notificación iba en rojo porque es peligroso perderse una notificación, ¿no? Y a partir de eso empecé a diseñar la información de un proceso y ser muy feliz con este ejercicio de... Listo, la presentación me abandonó. Ya. Entonces, en ese proceso de estudiar y de trabajar en el mundo del derecho y de descubrir todo lo que había en estos contenidos, descubro que, como me gustaba tanto pintar esos procesos, de pronto mi llamado no era ser la Hermione del derecho. Y entonces, en una clase de contratación estatal, el profesor de la clase decide ponernos una tarea. Y nos dice que la tarea va a ser diseñar un juego para aprendernos la ley 80, que es la ley de licitaciones públicas. Y en ese ejercicio pues yo me puse muy feliz. Y diseñé un juego gigante que se llamaba Corrupto, donde había personajes y todas las personas tenían que adivinar quién era el corrupto del salón. Y llegué a mi clase con esta maqueta enorme y el profesor dijo, quiero jugar ese. Jugamos Corrupto, al final se me acerca y me dice, ¿usted está segura que quiere ser abogada? Y en ese momento se me abrió la vida en dos y dije, yo creo que no. Y llegué a mi casa con mis 2 papás, recuerden mi papá, Constitución debajo del brazo. Papá, yo ya no quiero ser abogada, quiero ser diseñadora. ¿Noticia buena o mala? ¿Ustedes qué creen? Mala, mi papá dijo, se va a morir de hambre. Un diseñador, ¿de qué va a vivir? Pero mi mamá, muy amorosa, me dijo, hágale, yo le ayudo, tranquila, mija, hágale para adelante. Entonces empecé a estudiar las 2 y descubro que no estaba estudiando diseño industrial o diseño gráfico o diseño textil, sino que estaba estudiando una corriente del diseño que se llama diseño estratégico. Y fue un llamado del universo. Entonces, pues nada, seguí estudiando esto, encontré la corriente del diseño de servicios y en ese proceso, gracias, en ese proceso
encuentro personas maravillosas en el camino. Entonces les presento a Natalia Gudelo, que es la que está a este lado, y a Lina Antolines, que es la que está de ese lado. Natalia fue mi profesora de diseño de servicios y me enseñó todo lo que hoy en día me permite vivir, comer, producir, estar hoy parada al frente de ustedes. Y la otra chiquilla que está al lado, que se llama Lina, fue mi primera socia, porque en su momento, cuando decidí ya graduarme, decidí montar una empresa y Lina fue mi primera compañera de vida laboral. Después nos peleamos, duramos 5 años sin hablarnos y hoy en día, antes de llegar acá, me deseó felicitaciones y alegría por venir. Entonces, la vida da muchas vueltas y uno no sabe quién hace parte de su vida y quién no, quién hace parte de tu capital social y a quién pierdes en tu capital social también. Pero en ese ejercicio, estudiando Derecho y estudiando Diseño, me pasó una cosa muy interesante. Y es que un día yo iba caminando por la universidad y de repente veo una niñita de arquitectura con una maqueta enorme subiendo un cerro. No sé si alguno ha visto la Universidad de los Andes en Colombia o al menos sabe que es Monserrate. Pero es una montaña así de alta. Entonces calculen una mujer cargando una maqueta de arquitectura con un detalle adicional, iba en muletas. Entonces yo la vi y yo pues soy abogada pro bono, ¿no? Entonces la vi yo, ¿y tú para dónde vas? Me dijo, no, es que yo tengo clase de arquitectura ahorita y voy a ir a entregar esta maqueta. ¿Y a qué horas? A las 10:30. Yo miré el reloj y yo, son las 10:50. Acordabas 20 minutos tarde. Entonces me dijo, sí, y no me van a recibir y tengo mucho miedo. Entonces le dije, tranquila, acá está tu abogada pro bono. Entonces la acompañé al salón y yo qué dije, pues a ver, ella está en condición de discapacidad, le tienen que dar un trato diferencial, le tienen que hacer un ajuste razonable en el ingreso al salón. ¿Tenía sentido mi postura jurídica, sí o no? Claro, muy importante pelear por los estudiantes. Entonces yo llegué yo era otra estudiante, quiero dejar muy claro, Angélica no se había graduado en ninguna carrera todavía. Y en ese momento entro al salón, sale un señor erudito de la arquitectura por la puerta y dice, ¿y qué pasa acá? Y yo, es que ni siquiera la dejé hablar, así insoportable era. Hermione, ¿no? Es que ella se partió el pie y no ha podido entrar al salón y el señor como, tranquila, que siga. Pero le voy a calificar menos tanto en la entrega. Y yo, no se puede porque el ajuste es razonable, el derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Mi padre me enseñó bien. Entonces, en ese momento dije, uy, de verdad que el derecho me encanta, me apasiona, pero más me apasiona ayudar a esta persona. Entonces, me fui a la decanatura de estudiantes a preguntar si había una política o una corriente que trabajara el tema de los estudiantes en condición de discapacidad. Y la decana me dijo, no hay nada de eso. Entonces yo dije, mi proyecto de grado de Derecho será sobre esto. Y escogí el edificio más nuevo de la universidad y lo analicé para determinar si era apto o no para personas en condición de discapacidad. Me fui con un metro a medir las paredes, las sillas, las mesas, los corredores y descubrí que no. Y que a la universidad, adivinen que al igual que las monjitas, las podían demandar. Entonces, en ese momento mi padre, muy orgulloso, dijo, esa es mi hija, abogada pro bono, siempre. Y en ese proceso, pues nada, mi tesis quedó en un documento que decía que podía ser demandada a la universidad. ¿Pero qué pasó? Después ya me acerqué al proyecto de grado de diseño y tenía que escoger cómo trabajar el mundo del diseño de la experiencia, del servicio, de la estrategia. Y dije, ¿saben qué? Voy a resolver el proyecto y el problema jurídico que descubrí estudiando como abogada usando el diseño. ¿Saben cuál era uno de los problemas más graves de la universidad? Que era patrimonio arquitectónico y cultural. Entonces no se podían tocar edificios y por consiguiente personas en condición de discapacidad no iban a poder subir al lugar. Entonces ese es el argumento que me entregaban las áreas de arquitectura de la universidad. En ese proceso yo dije, bueno, entonces usemos el diseño de servicios para resolver esto. ¿Y qué hice? Lo que hice fue diseñar procesos y diseñar estructuras para que estudiantes como Juan, que está ahí, que fue mi usuario principal de la experiencia, o Camilo, porque yo iba detrás de todos los estudiantes con muletas y les decía, ¿puedo ser tu abogada pro bono? Entonces, en ese ejercicio descubrí que, por ejemplo, Juan, él era estudiante de Derecho, cuando aplicó a la universidad, dijo que estaba en condición de discapacidad, la de él es una discapacidad permanente por movilidad, pero nunca lo llamaron, nunca lo contactaron, nunca usaron ese dato como algo relevante. Y cuando Juan hizo horario para escoger sus materias y entró finalmente a la universidad, adivinen en qué salón tenía clase él, en la punta del cerro. Entonces Juan no pudo llegar a su primera clase. ¿Hay maldad en la universidad en eso? No hay, pero hay mucho desconocimiento y mucha oportunidad de poder intervenir. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Diseñé un servicio que se llamaba horario prioritario. Entonces, cuando Juan o los Juanes del mundo le avisaban a la universidad que estaban en condición de discapacidad, la universidad les daba una prioridad para escoger las materias que querían ver y cuando se asignaran los salones, sí o sí, esos salones iban a ser salones accesibles. Y entonces, en ese ejercicio, Juan pudo estudiar
Y el día que terminó materias me llamó y me dijo que gracias al diseño de servicios que habíamos hecho con mi proyecto de grado, él había podido ver materias en salones accesibles. Y nada, pues significó un montón para mí saber que ese impacto había pasado en la vida de Juan. Y así nació este proyecto que se llama PEREDU, que tiene un nombre espantoso porque en ese momento yo era una diseñadora pero no tan buena. Se llamaba Programa de Reconocimiento y Discapacidad Uniandes. Por favor, alguien que sepa de branding, venga y rediseñe esto. Pero ese fue el programa que permitió que estudiantes pudieran estudiar teniendo condición de discapacidad. Y ahí pues nada, me puse muy feliz y llegó el capítulo 2. Y entonces llegaron las preformas legales. ¿Qué pasó en mi vida? Me gradué de las 2 carreras, salí al mundo laboral, yo quería ser diseñadora de servicios, no quería ser abogada a pesar de que me había graduado de esto, y empecé a trabajar con un fondo de pensiones que se llama Porvenir. Porvenir me contrata y me dice, a ver, Angélica, queremos rediseñar la experiencia de la pensión obligatoria en Colombia. Y yo dije, bueno, qué proyecto tan rico, entender todo el journey del usuario, los momentos de la experiencia, cuáles son las personas, los objetos, los canales, los procesos de un servicio que es muy jurídico, muy regulado. Pero yo ahí ignoraba mi lado del derecho, porque a pesar de que yo era una abogada pro bono de corazón, yo en realidad quería ser diseñadora de servicios. Y en ese proceso me voy a Porvenir, entiendo la experiencia, veo todo lo que pasa. Y descubro, por ejemplo, que hay personas que llegan a pedir su asesoría pensional y la asesora, muy amorosa, muy querida, le dice, claro que sí, usted tiene que ir a la procuraduría a recoger este papel. Entonces la persona sale del lugar pensando que tiene que ir a la procuraduría, pero en su cabeza no conoce la palabra procuraduría. Entonces va a la curaduría y se pierde en la curaduría 6 meses. O el documento también le dice, usted tiene que traerme una copia auténtica del registro civil de nacimiento. Les pregunto, ¿creen que el 100% de la población sabe qué es una copia auténtica del registro civil de nacimiento? ¿Sí o no? No. Entonces, en ese ejercicio descubro que hay 6 meses donde la gente se va perdiendo y se va perdiendo en el sistema y hay una oportunidad muy bonita de intervenir esos discursos, esos formularios y transformar la vida de las personas. Entonces, ¿saben qué pasó? Que la abogada pro bono salió a relucir y dijo, bueno, usemos el derecho también en estos procesos de diseño. Y ahí rediseñamos varios puntos de contacto, transformando el discurso, el lenguaje y todo lo que podría pasar en la experiencia de una persona que navega un servicio pensional. Y digo que aparecen las preformas legales porque cuando yo traigo estos hallazgos a mi cliente directo, que es el área de experiencia de cliente, le digo, tenemos que rediseñar esos checklists. Y él me dice, pero eso no lo podemos tocar. Y yo, ¿y por qué no? Porque esas son preformas legales. Y yo, ¿y qué quiere decir eso? Que son de los abogados y que no se pueden tocar. Y yo, ok, vamos a hablar con los abogados. Y nos sentamos con estos abogados y empezamos a transformar esos documentos, esas estructuras, esos procesos. Y de hecho descubrimos que no se necesitaba copia auténtica del registro civil de nacimiento, sino copia autenticada, porque la ley exigía que solo fuera autenticada. Como abogados entendemos que es mucho menos difícil tener una copia autenticada que una copia auténtica. Y eso le ahorró 6 meses a las personas en encontrar su proceso pensional. Entonces, una DA le puede cambiar la vida al usuario en un ejercicio del derecho. ¿Qué pasa con esto? Pues que llega el capítulo 3, y es que llegó la oscuridad a mi vida. Chan, chan, chan. Y resulta y acontece que mi querido ex esposo llega un día y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no te amo. Les dije, oscuridad. No te amo y ya no quiero estar contigo. Y súmenle que era el maravilloso día de 30 de diciembre, antes de fin de año. Y entonces pues mi vida se acabó, yo creo. Se acabó como yo la conocía en ese momento. Pero llegó alguien a salvarme. ¿Saben quién? Mi papá. Y no sé si vieron, pero la foto tiene un antifaz y una capa. ¿Sí vieron? Porque yo digo que fue un superhéroe, porque tocaba hacer el proceso de divorcio. Y pues por más abogada pro bono que sea, no puedo ser mi propia abogada pro bono en mi propio divorcio, eso ya es too much. Entonces mi papá dijo, bueno, pues hagámosle. Mi ex esposo igual es una persona muy tranquila, yo ahora lo tengo mucho cariño y lo recuerdo con mucho amor, pero en ese momento no lo podía ni ver. Entonces mi papá dijo, yo puedo ser el abogado de los dos, yo los divorcio. Y el día que tuve que firmar el papel, Carlos, mi ex esposo, ya había firmado él. Entonces cuando llegó a mi casa mi papá con el papel, hizo un gesto tan lindo que fue que tapó la firma de Carlos para que yo no la viera. Porque simbólicamente significaba que él ya no quería estar conmigo legalmente, que es fuerte. Y en ese ejercicio descubrí que mi papá, a pesar de que en su momento, cuando quería que me apoyara siendo abogada y diseñadora, no lo hizo, ya después sí, pero a regañadientes,
Estuve en los momentos más difíciles de mi vida. Pero entonces pues se sumó la complejidad de la oscuridad. Y es que una de las cosas que más me hacía doler mi proceso de divorcio era el hecho de que yo quería ser mamá. Y a los 35, querer ser mamá y no tener pareja, me pone complejo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a investigar cómo se reproduce uno solo. Y entonces encontré este centro que se llama INSER, donde te pueden reproducir. Y entonces de repente me preguntan por mí para identificarme. Señores, se pare, deme 5 minutos, ya se lo concedo. Y entonces cuando me preguntan nombre, 1000 cosas para identificarme, me preguntan, adivinen qué es esa pregunta que a uno le va a doler. ¿Cuál creen que me preguntaron? Estado civil. Entonces yo no, yo soy soltera. ¿Soltera o divorciada? Les gusta hacer la aclaración. Y yo, divorciada, ¿por qué? Importante tenerlo en el registro. Y yo soy abogada, quiero entender por qué. Pero también soy diseñadora de servicios y de verdad quería entender por qué. ¿De qué les sirve? Entonces yo diría, claro, van a saber que tengo un doble nivel de dificultad, no solo reproductiva, sino emocional, y seguramente lo van a usar a mi favor. Pero de repente llego al documento donde tengo que firmar mi acuso de voluntad de que me van a hacer un procedimiento médico, y en una de las cláusulas me preguntan si mi cónyuge está de acuerdo con mi procedimiento. Doble punch. Como ni cónyuge ni necesito que mi cónyuge me apruebe. Entonces fue muy duro ver que igual el sistema sigue entendiendo que las personas necesitamos estar en pareja para podernos reproducir. Y entonces como abogada y como diseñadora dije, ¿será que podemos rediseñar este documento? Y empecé a hablar con el equipo de INSER y empecé a ver si podía ser la abogada pro bono de INSER y diseñarles el documento para que cualquier mujer divorciada no se sintiera acusada cada vez que firma el documento. Y me dijeron que bueno, y ahí empezamos una relación muy bonita. Ya va a terminar. Y nada, me inyecté, congelé mis óvulos. Pero no para ahí, y por eso valía la pena que me dejaras hablar. Porque empecé a ver lo costoso que era el proceso de congelar óvulos. Me di cuenta que no había un seguro pensando en eso. Y la abogada pro bono en mí dijo, necesito que todas las mujeres se puedan reproducir con tranquilidad, sin la presión de tener una pareja, sin la presión de un divorcio. Y entonces me fui a hablar con mis clientes de diferentes sectores y uno de esos es un cliente asegurador importante y decidimos juntos crear el primer seguro de reproducción asistida en Colombia. Y ahí es cuando uno se da cuenta que nos llegó la oscuridad, llegó la inspiración y que la vida en realidad siempre ha estado buena, solo que nos falta ver los retos del día a día como la puerta de entrada a un nuevo universo de innovación legal. Y aquí cierro con una foto de mi papá. Gracias.